Hoy continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2025, que se realiza con el apoyo de Unki TV y Claxo TV. Estamos en la sexta temporada y hoy es la entrevista número 60. Ya estamos en la entrevista número 60. Hoy es un 13 de mayo del 2025 y son las 15 horas y la entrevista es en vivo. El entrevistado se llama Javier Lifshitz y el tema que vamos a abordar en esta entrevista es memoria política y las ultraderechas en Argentina y Brasil. Hola Javier, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Gracias por venir, qué bueno que Gracias viniste. por la invitación. No, gracias a vos, Javier. Bueno, Javier nació en Argentina y ¿cuánto hace que vivís en Brasil? Y ya 40 años. 40 años. Bueno, Javier es doctor en Sociología, profesor titular de la carrera de Sociología y del programa de posgrado en Memoria Social en la Universidad Federal del Estado del Estado de Río de Janeiro, UNIRIO. Bueno, después te sigo presentando, Javier. Vamos a la primera pregunta. Bueno, primero te agradezco por la invitación, agradezco acá a la televisión de la Universidad Nacional de Quilmes. Muy buena gente. Sí, por esta invitación y muy por el agradable, profesionalismo de toda la... Gracias. Que generan un buen clima para la entrevista, que eso es muy agradable. Sí. Bueno, tu último libro es sobre la memoria política. ¿Cómo entendés vos ese término, memoria política? Bueno, este último libro va por salir, todavía no salió, va a salir en este mes. Se llama La memoria política na época de su desaparecimiento, en portugués, a memoria política na época de su desaparición, desaparecimiento traducido. Y bueno, es un libro que tiene que ver con mi tesis de disertación para profesor titular. Y ahí, bueno, un tema que vengo trabajando hace bastantes años en la posgraduación, el posgrado y la graduación sobre temas de memoria política, ¿no? Bueno, el primer desafío era intentar definir de qué se trata memoria política, porque bueno, hay toda una línea dentro de las ciencias sociales importante sobre memoria social, inclusive el programa de posgrado se llama Memoria Social, y el primer desafío a lo largo de estos años fue intentar singularizar esa cuestión de memoria política, ¿no? De qué se trata la memoria política. Y fui para el punto de partida que tomé, sin digamos, detenerme mucho en los autores, pero en el siglo XIX, cuando nace la sociología, un autor llamado Holbach, que inclusive muere en un campo de concentración nazista, la Segunda Guerra Mundial, desarrolla la primera teoría sobre memoria social, digamos así, ¿no? Teorías sobre la memoria hay muchas, inclusive desde el psicoanálisis, desde la fisiología, digamos, de la biología, de la filosofía, diversas teorías, pero en términos de una teoría social de la memoria, digamos que Holbach es un fundador de una corriente. Y entiende, muy simple la propuesta, entiende la memoria social desde el punto de vista de grupos que viven una experiencia en conjunto, ¿no? Vive una experiencia porque, bueno, les tocó vivir en ese mismo tiempo, en ese mismo lugar, una experiencia en conjunto, o se coloca la persona desde el punto de vista de un grupo para referirse a determinado tema, ¿no? Que puede ser un grupo generacional, que puede ser un grupo barrial, que puede ser un grupo... Es decir, la memoria, él dice, la memoria siempre es grupal, ¿no? La memoria no es individual. Cuando nos recordamos de algo, siempre estamos hablando del punto de vista de una experiencia de un grupo. Ahora, para pensar la memoria política, yo fui más a teorías del lenguaje, pensando si había una especificidad, porque en esa perspectiva, memoria social era un tipo de lazo social, ¿no? Un tema que se discutía en la fundación de la sociología
autores como Durkheim, digamos, discutían, fundadores de la sociología, el tema del lazo social. Entonces, si la memoria política es un lazo social, ¿qué tipo de lazo social establecen? Y ahí fui para teorías del lenguaje, y a diferencia de la memoria social, la memoria política la pensé como una acción estratégica. ¿Para qué? Para intervenir en el espacio público, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la madre de Plaza de Mayo, donde activan una memoria política para intervenir y mudar una situación, en este caso, memoria, verdad y justicia, ¿no? En cuanto a la memoria social, es una cosa más espontánea, no necesariamente tiene que ver con el espacio público, puede ser una memoria que tiene que ver con grupos privados. En cambio, la memoria política sí busca intervenir en el espacio público y se sustenta en esos grupos, ¿no? Ahí por eso hablé de la Madre Plaza de Mayo, se debe sustentar en algún tipo de grupo que establece su duración, si no esa memoria, digamos, acabaría en el momento que termina esa experiencia. El grupo que sustenta esa memoria política le da una durabilidad, ¿no? Pensemos en fenómenos de la memoria política, por ejemplo, la Guerra Civil Española, que a veces se reactivan mucho tiempo después de haber acontecido. ¿Y por qué? Bueno, porque hay grupos interesados en intervenir y mantener esa memoria viva, ¿no? Bueno, Javier coordina el núcleo de memoria política de su universidad, de UNIRIO, miembro y cofundador de la red de investigadores de memoria política en América Latina. ¿Estás ahora haciendo una estadía en la Argentina? Sí, sería el viejo año sabático, que es un postdoctorado en la UBA, el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Y la idea es rescatar memoria política, hacer entrevistas, una serie de entrevistas académicos de la UBA, de otras universidades, inclusive fuiste uno de los entrevistados, con un tema muy interesante que fue la memoria política de las crisis económicas en Argentina, un tema que en Brasil también les interesa mucho, sobre temas de memoria política en diversos campos, ¿no? Memoria política del feminismo en Argentina, en América Latina, memoria política del peronismo, un tema que también para el público y universidades brasileras a veces es enigmático, tanto como es para nosotros, memoria de la cultura política, es decir, diversos temas, diversos campos. Hicimos entrevistas. Uno de los temas que hablas son del régimen de memoria política. ¿Qué se puede decir desde esos términos de régimen de memoria política sobre Brasil y Argentina? Bueno, eso es uno de los temas que bastante interesantes de volver y de indagar, ¿no? Porque sí, trabajé un poco la memoria política en distintos momentos, cómo los pueblos recuerdan y qué momentos marcan un poco la memoria política de periodos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, trabajé más en Argentina y Brasil, 3 grandes periodos, un periodo de la fundación de la República, el periodo de las dictaduras y este momento actual de, digamos, vigencia de ultraderecha, ¿no? Digamos que el primer periodo de la República, fundación, tiene a ver con que las clases dominantes, tanto de Brasil como de Argentina, estaban muy preocupadas en construir una memoria política para la nación, ¿no? La República, de alguna manera, precisaba referentes fundacionales, ¿no? Tiene un autor, un historiador, por ejemplo, para dar un ejemplo, José Murilo de Carvalho, en un libro que se llama La Formitario en el siglo XX, la construcción de próceres, la construcción de arquetipos, inclusive ficcionales, como Martín Fierro, por ejemplo, como símbolo nacional. Entonces, fue la Fundación de la República un momento de construcción de patrimonios simbólicos y materiales, y en ese sentido, bueno, se puede percorrer inclusive, tanto en Brasil como en Argentina, todo ese periodo de construcción. Claro, lo que llama mucho la atención, si uno da un salto así, para el momento
para el momento actual de las clases dominantes, donde parecería que ya no precisan de la construcción de una memoria política, sino mucho por lo contrario, ¿no? La desestructuración de una memoria política, la desestructuración de legados, de diversos tipos de legados, principalmente populares. Entonces, como sería, habría una inversión en la relación clases dominantes, memoria política, ¿no? Y tenemos el periodo de las dictaduras, donde ya hay otra lógica de construcción de memoria política, que la podemos caracterizar como un momento de prohibiciones y de censuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso brasilero, el golpe de 64, bueno, se cumplió 60 años del golpe y hubo mucho debate sobre ese periodo del golpe de 64, anterior al golpe en Argentina. Hay un momento bastante decisivo que se conoce como AI-5, el decreto número 5, donde comienzan a establecer prohibiciones de todo tipo, ¿no? Censura, arte, música, cine, literatura, personas, discursos. Fue un momento de gran prohibición, como también fue la dictadura en Argentina. Digamos, es el momento donde a memoria política popular fundamentalmente comienza a tentativa de hacer desaparecer una memoria política cultural a través de la censura, ¿no? Eso no es nuevo en las dictaduras. Pensemos que en el golpe de 55 aquí en Argentina no solo significantes políticos populares como Perón y Evita estaban prohibidos, o significantes estaban prohibidos, la palabra estaba prohibida, sino también que un hecho bastante singular en Argentina, que es el tema de los cadáveres, ¿no? de Evita. Veremos que el cadáver de Evita fue secuestrado y estuvo durante varias décadas siendo buscado. Aparece después toda una literatura sobre el destino del cadáver de Evita. Las manos de Perón, claro, las manos de Perón que también fueron secuestradas. Digamos, no solamente significantes, sino cuerpos embalsamados, que era el caso de esos cadáveres. El cuerpo de Evita había sido embalsamado en la época, era una forma de construcción también de memoria, embalsamamiento de líderes populares, por ejemplo el caso de Lenin, el caso de Mao, de Stalin. Y bueno, el caso de Evita en la historia argentina está marcada por eso. En Brasil no hay ningún caso parecido. Tal vez el cadáver de don Pedro II, que por voluntad propia es dividido, seccionado. Él quiere que el corazón se entierre en la ciudad de Porto, en Portugal, y el cuerpo está enterrado en San Pablo, pero bueno, no tiene nada que ver con un secuestro político como el caso del cadáver de Evita. Entonces tenemos, y después claro, todo ese periodo de la dictadura en el cual varias generaciones recuerdan haber, por ejemplo, escondido libros por ejemplo, yo tengo un tío que se exilió, que toda su biblioteca la escondió bajo tierra, y después, bueno, claro, cuando fue recuperada ya no había gusanos, digamos así. ¿Y dónde lo vio? Es menor el detalle, pero ¿dónde lo había entrado? ¿En la casa de quién? En la casa del padre, que era una pequeña quinta, un jardín. Es un pozo y los enterró todo ahí, ¿no? Bueno, y libros que se quemaban, ¿no? Libros que se quemaban, bibliotecas enteras fueron quemadas. Por ejemplo, yo me acuerdo de frecuentar en Caballito una librería que tenía un subsuelo donde los libros que queríamos consultar no estaban en vista al público. Había ¿no? una librería que había puesto una pared y de un lado había dejado los libros. En Corrientes, sí, en la calle Corrientes. O sea que era toda una manera de intentar hacer desaparecer la memoria política, ¿no? Hacer desaparecer. En este caso era tratar de que desaparezca también la memoria política y esperar mejores tiempos, digamos, mejores momentos. Sí. Mejores momentos políticos para hacer reaparecer. Claro, porque esa memoria reaparece de diversas formas. Yo hace unos años escribí otro libro que se llama Los espectros de la dictadura militar en América Latina, donde exactamente la temática del espectro, ¿no? Que es una temática de Shakespeare, de Hamlet, de toda esa historia del espectro
que tiene que ver con una voz que habla pero en un cuerpo que no existe, cómo a través de los testimonios de la dictadura, las víctimas y familiares, esa memoria de la dictadura reaparece a través de los espectros de los testimonios en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Los juicios de las comisiones de verdad. Y también sucedió eso, claro, en Brasil, cuando se instala la comisión de verdad durante el periodo de la expresidente Dilma Rousseff, ¿no? Es el espectro como un retorno de esa memoria que se intentó en un momento hacer desaparecer. Y esa memoria retorna, y retorna a veces mucho tiempo después de los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el caso, vuelvo a repetir, de la Guerra Civil Española, retorna a veces a través de los nietos, ¿no? En la tercera generación. El caso de Argentina no, porque son las víctimas directas, después los hijos, los nietos, pero en algunos países, por ejemplo aquí en Brasil, después de la cuestión de Bolsonaro, de la tentativa de golpe, un retorno a los debates sobre el golpe de 64 mucho tiempo después de los acontecimientos, ¿no? Así que la memoria política no es una cosa controlable, ¿no? Vos ya lo dijiste, pero en el mes de mayo se va a publicar tu libro La memoria política en la época de su desaparición. Parece contradictorio el propio título, y la pregunta está relacionada con cómo la ultraderecha actual, en este momento que existente, la ultraderecha operante en los dos países, actúa con la memoria política, interviene con la memoria política. Bueno, ahí diría que es bastante diferente de esa época de dictadura y, claro, y de la época de memorias fundacionales de la República, ¿no? Es como si la ultraderecha quisiera establecer un corte con la memoria política de una forma digamos, como que se fuera a apagar para siempre esos legados, ¿no? Hay varios autores que trabajan un poco esa cuestión de la ultraderecha, y ese tema de la memoria política aparece, ¿no? Por ejemplo, Jorge Aleman, en textos sobre ese tema de la memoria política, se refiere un poco relaciona estas posiciones de ultraderecha con el discurso capitalista, un tema que tiene que ver con la temática de la lacaniana, la cuestión de los discursos. Y el discurso capitalista, que estaría en su auge en este periodo neoliberal, sería una manera de expulsar la verdad en el discurso político, ¿no? La temática de la verdad. Es como si el tema de la verdad fuese estar siendo expulsa del debate político, ¿no? Es decir, que más que fake news o noticias falsas, sería que ya la verdad no entra como una cosa operativa en el discurso. Y en ese caso, en vez de establecer lazos, porque todo discurso es una forma de establecer lazos, sería el paradoxo del discurso capitalista de un discurso que intenta desagregar, ¿no? Tiene un sentido de desagregación. Y una forma de desagregación es, claro, neutralizar cualquier tipo de legado, instaurando un presentismo, ¿no? Bueno, todo lo que interesa es lo que está pasando ahora, y cualquier legado, cualquier discusión sobre el pasado es mera referencia inconsistente, ¿no? Cuando yo justo llegué el día que asumió Milei, había un congreso en Mar del Plata, fui a presentar un trabajo, y se refería, por ejemplo, a Alberdi, de una forma muy rápida, Juan Bautista Alberdi, como liberal, como herencia liberal, y se refería de una forma porque, claro, Alberdi mantiene una discusión muy interesante con Sarmiento, inclusive... Estamos hablando de la historia de Argentina. De Argentina, ¿no? Del siglo XIX. Con Facundo Sarmiento, interviene en ese debate, diciendo que, bueno, que Sarmiento no consideraba los gauchos de las pampas y los gauchos como un aspecto fundacional de Argentina, ¿no? Sino tratado de una forma despectiva. Y el Alberdi que reivindica Milei es un Alberdi totalmente despojado de cualquier referencia de debate sustancial de la época, ¿no?
Entonces son referencias muy puntuales. En el caso de Bolsonaro, por ejemplo, la referencia es a un torturador, al propio torturador de Dilma Rousseff, Ulstra, ¿no?, que reivindica figura de un torturador, un presidente en una campaña política y después inclusive como presidente, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera vemos cómo se tenta dar un corte con ese pasado, cosa que, bueno, es diferente a una prohibición, ¿no? Inclusive, hasta se nos podemos preguntar hasta qué punto Bolsonaro y Milei son negacionistas, y Villarruel, por ejemplo, la vicepresidente, considerando que reivindican aspectos de la dictadura, ¿no? Negacionismo no es eso. Entonces, es decir, más que negacionismo, reivindican aspectos de esos procesos de la dictadura. Entonces, la ultraderecha opera en ese nivel de corte simbólico. Ahora, también muchos autores comienzan a discutir, vienen discutiendo en ese debate, la cuestión de los medios de comunicación, claro, en toda esta nueva forma de pensar la memoria política, ¿no? Es decir, cómo se construye o destruye memoria política en esta era de absoluta digitalización de la vida cotidiana. Que ya es otro punto interesante, si pensamos desde el punto de vista de la construcción, cómo construir memoria política en un momento en el cual los aparatos digitales son absolutamente presentes, ¿no? Presente, digo, este momento, ¿no? Este momento que cada uno consulta cada 15. ¿Y qué memoria política tiene? Sí, primero. Bueno, por ejemplo, Bifo-Bardi, el filósofo italiano, dice que hay dos tendencias sociológicas bastante importantes en nuestra época, ¿no? Uno es el automatismo, y estos medios digitales llevarían a un automatismo en el cual la memoria no tiene espacio de inscripción, y por otro lado el caos, automatismo y caos, que caracteriza nuestra época. Caos porque las políticas neoliberales llevan a una desestructuración en las formas de producción, distribución y difusión de sentido en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo se lida entre automatismo y caos y cómo se construye memoria política en esas dos vertientes en las cuales tanto el automatismo como el caos le quitan posibilidad a la consistencia, ¿no? Y la consistencia es la única forma de producir memoria política, ¿no? Bueno, la verdad es que me queda un montón de preguntas, me has disparado muchos interrogantes. Muchas gracias, Javier. Una sola pregunta, sí. ¿Por qué te fuiste a Brasil hace 40 años? Bueno, yo fui en la época, no había posgrado en Argentina, en Buenos Aires, yo estuve en Buenos Aires. Entonces, bueno, fue la posibilidad de continuar, yo quería continuar haciendo el posgrado, fue en Río de Janeiro donde me instalé. Y bueno, después la vida me llevó por otros caminos, ahí me casé, tuve una hija, después, bueno, hice un concurso en la universidad, primero en la universidad, después en otra, en la que estoy actualmente. Y bueno, pero vuelvo, digamos, con cierta frecuencia. Me interesa este vínculo entre Argentina y Brasil. Mantener la memoria de Argentina. Mantener la memoria argentina, y este proyecto que estoy haciendo, se llama Ensayos Audiovisuales Argentina-Brasil, es una forma de permanecer en intercambio, ¿no?, entre tierras y destinos. Bueno, te vuelvo a agradecer, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos, y a todos ustedes aquí del canal por esta entrevista. No, muy agradable, gracias. Bueno, hoy entrevistamos a Javier Lifchitz en el ciclo Diálogos Cercanos 2025 con el apoyo de la filmación, la producción y la difusión de UNIQ TV y Claxo TV. Muchas gracias.